abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí. Buen día, queridos amigos, hermanos que están viendo esta meditación en la palabra de Dios. Para mí es un privilegio compartir con ustedes y hoy día el tema, el título es Si muere, lleva mucho fruto, y se refiere al grano de trigo que cae en la tierra, es sembrado. Si muere, el grano lleva mucho fruto, y si no, queda solo. Está basado en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 12, de los versículos 23 al 33. El Señor Jesús está hablando y sus palabras son de oro, muy importantes para nuestras vidas, y nos muestran cómo andar, el camino a seguir por delante. Para ver un poquito del panorama, están unos griegos buscando al Señor Jesús para charlar con él. Habían venido a adorar en la fiesta. Se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ante un ruego así, lo llaman Señor, ¿quién no va a aceptar? Entonces Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Y el verso 23 es la respuesta que el Señor Jesús les da. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Están preguntándole, quieren conocerle, quieren hablar con él, y el Señor Jesús sale con una respuesta que realmente sorprende, ¿no? Es como que el Señor estaba en otra, o ellos estaban en otra. El Señor Jesús estaba considerando su muerte en la cruz, pensando en eso. Y pensando en eso, les dice que ha llegado la hora para que Jesús sea glorificado, el Hijo del Hombre. ¿Y de qué está hablando esta glorificación? Está hablando justamente de morir en la cruz. Para nosotros el pensamiento de ser glorificado quizás sería ser investido de autoridad o ser proclamado algún cargo importante o ser exaltado como ser humano, como autoridad, como ministro, él como profeta. Pero aquí Jesús está hablando de ser glorificado. Esa hora era la hora de la cruz. Y les dice el verso 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo necesita caer en la tierra y morir. De otra manera no va a dar fruto, se queda solo. Un grano de trigo solo, ustedes saben, es un grano que no ha sido plantado y está ahí solito, sin morir, pero sin dar fruto. No ha sido desintegrado, vamos a decir así, como cuando un grano de trigo entra a la tierra y deja de ser grano de trigo y se convierte en la raíz de una planta de trigo que va a dar mucho fruto. Y luego el Señor hasta aquí nos está hablando de un grano de trigo, pero ahora nos habla a nosotros en el verso 25, 26, y nos habla de nuestra vida.
que es semejante a un grano de trigo. Dice el Señor, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, cómo miramos nuestra vida nosotros ahora va a afectar mucho al hecho de cómo la vivimos, qué clase de vida llevamos y si nuestra vida le es o no le es útil al Señor. El que ama su vida es el que está viviendo para satisfacer sus propios deseos. Está viviendo en este mundo para darse sus gustos y para vivir cómodo. Y todas esas necesidades, deseos, parecen ser genuinos y aceptables. ¿Quién no va a querer vivir cómodo? ¿Quién no va a querer darse sus gustos? ¿Quién no va a querer que la vida le conceda, en este caso el Señor le conceda, vivir de modo que pueda satisfacer sus deseos? Pero en el caso de alguien que va a servir a Cristo, esto no es suficiente. Esto no es lo que el Señor espera. Este aborrecer su vida en este mundo se refiere a que nuestra mira esté puesta no en esta vida, sino en el más allá. Esté puesta en la vida que Cristo tiene para nosotros después de esta vida. A eso se refiere. Y si tú, querido amigo, quieres una vida de resurrección, primero tienes que morir. La vida de resurrección es la vida que ha vencido a la muerte. Y en este caso no estamos hablando de la muerte física. No tendría sentido una prédica acá mientras estás vivo para cuando te mueras y resucites, digamos. En este caso estamos hablando de la vida espiritual. Estamos hablando de la vida que tenemos en Cristo, la cual, si morimos a nosotros mismos, vamos a resucitar a una vida nueva. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Luego, el Señor Jesús habla en el verso 26 de servirle. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, ¿a dónde está queriendo el Señor que le sigamos? Porque ya no está el Señor acá. Y no nos está mostrando cómo andar, el camino a seguir. Entonces, ¿a dónde quiere que le sigamos? ¿De qué está hablando el Señor? Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Primero tenemos que estar dispuestos a entregarle nuestra vida a Él. Ya no vivir para nosotros. No amar nuestra vida en este mundo, sino aborrecerla. ¿Qué significa? No tener esa vida en el pedestal, que eso no sea lo que gobierne nuestra vida. No vivamos para la vida que tenemos en este mundo, sino para vida eterna. Guardemos nuestra vida para vida eterna. En otras palabras, el tiempo que estamos viviendo acá no es el tiempo de vivir para nosotros mismos. Este es el tiempo de vivir para Cristo. Y después va a venir una vida en la cual nos vamos a poder dar el gusto de permitir que Dios derrame sobre nosotros todas sus bendiciones, toda la riqueza que Dios tiene guardada para sus hijos. Ahí va a ser coronas de oro, ahí va a ser moradas eternas, ahí va a ser... Dice que no ha subido al corazón del hombre todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Entonces, no vamos a apuntar a vivir aquí lo que Dios nos quiere dar allá. Tenemos que vivir aquí con nuestro corazón puesto
en agradar al Señor. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿A dónde quiere el Señor que le sigamos? Muy sencillo, el Señor está hablando de su muerte física. Quiere que le sigamos a la cruz. En el verso 33, 32 y 33 dice: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, de eso está hablando el Señor. De eso ahí está yendo, ahí quiere que le sigamos y así quiere que le sirvamos. Pasando de esta vida por la cruz hacia la nueva vida que Él nos quiere dar. Una vida espiritual nueva. Ahora, el Señor dice, el verso 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Su alma de Jesús estaba turbada. ¿Por qué estaba turbada el alma de Jesús? Porque estaba yendo hacia la cruz. Estaba yendo exactamente hacia lo más difícil que iba a pasar en esta vida, en esta tierra. El momento de poner su vida en las manos de Dios, sufrir el castigo de nuestro pecado sobre Él, incluyendo el rechazo de Dios mismo, de su Padre, para llevar nuestros pecados sobre sí, ser colgado en el madero de la cruz y obtener el perdón de nuestros pecados y darnos su justicia, justicia perfecta, que es la que Dios está ofreciéndonos a través de Cristo. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Ahora el Señor nos está mostrando para qué ha venido a este planeta. Según Él, en su corazón, ha llegado para esta hora. Su propósito al venir a hacerse hombre, a hacerse obediente al Padre, era pasar esta hora de la cruz, pasar ese juicio que Dios estaba planificando antes de la fundación del mundo. El Padre ya había planeado que el Señor Jesús reciba esta comisión para venir al planeta y poner su vida por nosotros. Para esto he llegado a esta hora. En otras palabras, Jesús no estaba obligado a ir a la cruz por nadie, ni el Padre le obligaba a ir. Fue una acción voluntaria del Señor. Él decidió poner su vida para rescatar la nuestra. Y cuando le dice en el verso 28, Padre, glorifica tu nombre, estaba hablando de ir a la cruz. Esa era la manera de ser glorificado y esa era la manera en que el Padre iba a glorificar su nombre, el nombre del Padre, en la cruz de Cristo. En otras palabras, la obediencia de Jesús iba a traer gloria al nombre del Padre, de su Dios. Y es lo mismo en nosotros, hermanos. El que menosprecia su vida hasta la muerte va a llevar gloria para Dios. En Apocalipsis vemos un grupo de personas que estuvieron dispuestos a poner su vida hasta la muerte. Y así glorificar a Dios. Personas que no han cedido, no han transado con el mundo y han estado dispuestos a poner sus vidas hasta la muerte. Y esos son los que glorifican a Dios, los que exaltan a Dios. El que no está dispuesto a morir
Dios no le puede usar para su causa. El que no está dispuesto a menospreciar su vida hasta la muerte, Dios no puede usarle para su gloria, para que Él sea glorificado. En el verso 28, cuando Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, yo he llegado aquí para esta hora, glorifica, Señor, tu nombre. En otras palabras, Señor, voy a ir a la cruz. Se oye una voz del cielo. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre no pudo estar callado y expresó ese momento lo que había en su corazón de Padre. El Hijo está dispuesto a glorificar al Padre, el Padre lo ha glorificado y lo va a volver a glorificar en la cruz. Y la gente que estaba allí escucharon, habían oído la voz, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Imagínense cómo habrá sido la voz del Padre ese momento, retumbando. Todos pero oyeron. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué el Padre habló para que le escuchen los hombres que estaban ahí? Porque Jesús no necesitaba que sea una voz audible, podría haber escuchado en su corazón la voz del Padre. ¿Por qué el Padre quiso hablar así en voz alta y hacerse escuchar por la gente? Porque esa gente no creían en Jesús, aún viendo señales, aún escuchando estas palabras gloriosas, no creían. Eso nos dice el verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Por eso el Padre se dignó hablar en voz alta y decir, este es el momento en que estoy glorificando a mi Hijo. Va a ser glorificado en la cruz. En otras palabras, si hay obediencia a Dios, hay recompensa de parte de Dios. Ha venido esta voz por causa de ustedes. Verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces el Señor nos está aclarando el propósito de la cruz de Cristo, el propósito de su sacrificio y de su muerte. Nos está diciendo que este es el juicio, ahora es el juicio de este mundo está siendo juzgado, y el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de su autoridad. Fuera, en realidad, fuera del infierno también. Porque en las llaves del Hades el Señor Jesús le ha arrebatado después de la cruz, en la cruz, y ha tomado autoridad. Ahora Él es el Señor. Y el Señor nos dice que tengamos temor del que puede echar el cuerpo en el infierno. Es Él, la autoridad máxima. El Padre le ha dado todo juicio al Hijo. Y ahora es el juicio de este mundo porque se está juzgando el pecado del hombre. Si el hombre no tuviera pecado, Jesús no hubiera necesitado ir a la cruz. Pero el hecho de que Él tuvo que venir, hacerse hombre e ir a la cruz, ese hecho muestra que el hombre es un pecador. Todos los hombres somos pecadores. Como dice Isaías 53, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada uno por su camino. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ha venido el juicio de este mundo a través de la cruz de Cristo. Él ha juzgado
todo lo que hay en la humanidad se ha juzgado, se ha encontrado pecado. Hemos sido encontrados faltos de santidad, destituidos de la gloria de Dios, y ahora necesitamos que Dios nos limpie. Necesitábamos ser limpiados de todo pecado. Por eso Cristo fue a la cruz. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esa es la cruz. Jesús es levantado, y el que mira a Cristo en la cruz es atraído hacia Él. Si tú ves a Jesús pagando por tus pecados en la cruz, tienes que ser atraído hacia Él. Si no eres atraído hacia Jesús, no lo has visto. No has visto a Jesús pagando por tus pecados. Pero si le ves crucificado por ti, ¿cómo no vas a ser atraído? Eso es lo que atrae al hombre hacia Jesús: su amor, su misericordia, su perdón. Si tú ves a Cristo muriendo en esa cruz por tus pecados, te está llamando a venir a Él. Te está llamando a humillarte y a reconocer la grandeza de Dios, la grandeza de su misericordia, de su amor por ti. Porque si tú fueras el único pecador que necesitaba este sacrificio de Cristo, igual hubiera venido Jesús a poner su vida por ti. Pero todos somos pecadores. El que piensa que no es, simplemente todavía no se le han abierto los ojos para ver su pecado, pero todos somos pecadores necesitados de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Hay ejemplos en la Biblia de personas que no es el único Cristo, que han estado dispuestos a poner su vida para servir a Dios. Un ejemplo que me viene a la mente está en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Podemos ver esto rápidamente. El capítulo 3, los versos 8 al 27 se puede leer, aunque es demasiado. Creo que todos, me imagino, deben conocer la historia que está relatada en este capítulo 3 de Daniel. Es cuando sus amigos entran a un horno de fuego ardiendo por causa de que no querían adorar la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor se había levantado una estatua grande, gigantesca, hecha de oro, y mandaba a todos los hombres en todo lugar que se inclinen delante de esta estatua. Ellos no quisieron inclinarse porque tenían compromiso con Dios y se guardaban. Aunque la Biblia los llama sus amigos, creo que en realidad eran los discípulos de Daniel, porque la misma actitud que tenían ellos tenía Daniel. Cuando él oraba a Dios, unos babilónicos envidiosos habían hecho sacar un decreto al rey de que cualquiera que adore a otro Dios sea echado al foso de los leones. Entonces viene la acusación contra Daniel, y él no tiene problemas en seguir orando a Dios. La actitud del creyente debe ser esa, dispuesto a servir a Dios aún a costa de su propia vida, sin escatimar nada para el Señor, sin guardarse para sí mismo su vida, porque Jesús nos dice: el que se la guarda la va a perder. Solo el que la pone es el que la va a guardar para vida eterna. Estos hombres, bueno, el rey había dado la orden de echar al horno y ardiente a estos 3 varones si no adoraban su estatua. Y les habla, y la respuesta de ellos es interesante. Les acusan, y luego el rey les dice: ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, etcétera, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Está en el verso 16. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se caliente 7 veces más. Imagínense qué termómetro mediría la temperatura de este horno. No habría termómetro, no habría control sobre este calor tan fuerte. Y estos hombres tenían la opción: o adoraban, se inclinaban ante esta estatua, o morían. Entonces, voluntariamente ellos escogieron el sufrimiento. Digamos que Dios hubiera permitido que ardan en ese horno. No es un sufrimiento pequeño, fácil, era un sufrimiento fuerte y difícil. Y ellos escogieron eso. Fue voluntario, Dios no les obligó. Por su amor y su devoción a Dios, ellos escogieron. Por su fidelidad a Dios, escogieron el sufrimiento antes que la idolatría, antes que menospreciar a Dios, y fueron echados a ese horno. La historia en el resto de este capítulo nos muestra que Dios los libró. Más aún, Jesús vino a charlar con ellos y entraron 3 y 4 estaban paseando en medio de las llamas. Pero eso fue para llamar la atención de este rey de que había un Dios que sí se merecía toda la fidelidad, mucho más que él. Él no era Dios, había un Dios. Y bueno, más adelante viene su locura de Nabucodonosor, porque no quiso reconocer a Dios. Un año después se había olvidado de lo que había pasado, porque ese momento él saca su decreto, que toda nación, pueblo, toda persona adore solamente a este Dios, que es el único Dios verdadero, dice Nabucodonosor en el verso 29, saca su decreto. Y el que no adore a este Dios sea descuartizado, dice, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. Entonces, ¿qué tal importante dar testimonio de quién es Dios con nuestra propia vida? Buscando servirle con todo nuestro amor, toda nuestra entrega. Por eso el primer mandamiento es amarle con todo nuestro corazón, mente, fuerzas, con todo lo que hay en nosotros. Le amemos primeramente a Dios. Espero que esta haya sido una meditación edificante y quisiera que oremos un momento antes de terminar. Señor, te entregamos a ti todo lo que hemos compartido. Te pedimos que tu gloria, Señor, se muestre a través de nuestras vidas. Tú seas glorificado en cada una de nuestras vidas y nos hagas valientes, valerosos, como estos 3 varones que estuvieron dispuestos a poner su vida, y también como el Señor Jesucristo, que no tuvo reparo en poner su vida para darnos perdón de nuestros pecados. Te damos a ti, Señor, el honor y la gloria. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia con que nos sostienes cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, les guarde y que esta palabra aliente sus vidas cada día. Amén. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir.
mi castillo eres tú. Aquí quiero vivir, quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú. Aquí quiero vivir, Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.